Qué gusto estar nuevamente con ustedes. Estamos ya felices de que ya se viene el capítulo 2. Estamos pues aquí nuevamente en esta conversación, en este tiempo de mesa, y pues este capítulo 2 del podcast que se titula Adoradores Sacerdotales. Este título de este capítulo se llama Sin contemplación no puede haber adoración. Qué interesante, es algo que hemos abrazado mucho. De manera personal es algo que Dios ha estado hable constantemente, esta palabra contemplación. Y nos vamos a basar en lo que Jesús habló en el Evangelio de Juan, capítulo 8, 31, y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Jesús empieza a decir: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. ¿Ok? Entonces, hemos visto o platicamos en el capítulo pasado que así como hay verdaderos adoradores, existen falsos adoradores. Y aquí Cristo menciona una verdad: quien permanezca en su palabra va a ser un verdadero discípulo. ¿Y será importante ser un verdadero discípulo para adorar? Claro que sí. ¿Por qué? Porque para ser auténtico adorador, primero tengo que ser un auténtico discípulo. Claro que estamos hablando en esta etapa que estamos viviendo como iglesia, en esta etapa que estamos viviendo a lo largo de los años. Sabemos que la iglesia empieza a crecer, empieza a desarrollarse. En el libro de los Hechos aparece por primera vez la palabra cristiano en la iglesia de Antioquía, y podemos ver el desarrollo de la iglesia cristiana. Y según las épocas, pues ha avanzado el cristianismo, ha avanzado tantas cosas que hoy en día existe en la parte que muchos lo llaman como un ministerio, un área de alabanza y adoración, pero al final pueden cambiar los tiempos, puede cambiar el método, puede cambiar las formas, pero nunca va a cambiar el fundamento, y el fundamento es la palabra. Por eso es que es bien importante que nosotros como adoradores, nosotros como seguidores de Cristo, entendamos la diferencia de alguien verdadero y alguien falso. Por eso, aquí cuando Cristo menciona que el que permanece en su palabra, en la palabra original, en el griego que se escribió esta parte de Juan, cuando dice quien permanezca en mi palabra, está diciendo la palabra en el griego es logos. Y cuando hablamos de logos, se enseña, o sea, se ha entendido que el logos es la mente de Dios. Es lo que Dios piensa. Y lo que Dios piensa lo dejó plasmado por medio de su palabra. ¿Ok? O sea, el logos de Dios, la mente de Dios, está en su palabra. Y volvemos al punto inicial. No puede haber adoración sin antes no tengo un encuentro con su palabra. Pero ese encuentro con su palabra debe ser a través de la contemplación. ¿Por qué? Porque alguien que contempla observa los detalles, alguien que contempla observa cada coma, cada tilde, alguien que contempla ve como suma importancia cada detalle que está en su palabra. ¿Ok? Es como si Jesús le hubiera dicho a este grupo de judíos que habían creído en él: serán verdaderamente mis discípulos si permanecen en el logos, en su mente, en su palabra, en aquello que Cristo establece o que Dios establece por medio de su palabra. Ahí podemos ver la mente de Cristo. Jesús mismo es la palabra, y esto lo podemos ver en el Evangelio de Juan capítulo 1, cuando menciona que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces podemos ver algo interesante aquí. Cristo menciona, o Juan a través de este Evangelio menciona que Cristo es el verbo. Cristo es la palabra. Cristo es el verbo hecho carne. ¿Ok? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque a medida que yo
mire, contemple, observe al logo de Dios, el verbo de Dios, la palabra de Dios, ese encuentro va a producir un efecto transformador en mi vida. Hay algo que hablamos mucho y que a través de muchos medios, muchas enseñanzas, muchos mentores, que es algo que se repite y se repite, y muchos hemos entendido que te transformas en aquello que contemplas. Donde está puesta tu mirada, donde están puestos tus ojos y tus oídos, tarde o temprano aquello que contemplas, tarde o temprano te convertirás en aquello que contemplas. Y esto es algo muy bueno. ¿Por qué? Porque si queremos tener un efecto poderoso en nuestra adoración, y cuando hablo de poderoso no estoy diciendo que en nosotros está el poder, sino en Él está el poder, en Cristo está el poder. Pero queremos que nuestra adoración produzca una adoración genuina. Eso tiene mucho que ver con cuánto yo me detengo a contemplarlo, con cuánto yo me detengo a observarlo, con cuánto yo presto atención a sus detalles. Entonces, volviendo a lo que hablábamos, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, Cristo es la palabra. ¿Estamos de acuerdo aquí? Cristo es la palabra. No puedo seguir sus pasos sin contemplarlo. Y esto es algo bien importante. El día de ayer fui a predicar a Ixtlahuaca, Estado de México, a un evento de jóvenes. Y a raíz de mi compromiso con Joana de que me voy a casar, lanzamos un emprendimiento de gorras y de playeras. Y pues en ese evento de jóvenes le dije a Joana, oye, ¿qué te parece si regalamos gorras? ¿No? Y me dijo, pues eso está muy bien, qué bueno, pero justamente prediqué de este tema, prediqué sobre la contemplación. Y aquí está hablando el Señor quien permanece en su palabra. O sea, para ser un verdadero discípulo, sencillo, tengo que conocer a Cristo y andar como Él anduvo, ¿ok? Y hice esa pregunta, ¿quién se quiere ganar esa gorra, no? Y todos los niños, yo quiero la gorra, yo quiero la gorra. Ok, ¿quién me dice los 12 nombres de sus discípulos? Quien me diga los 12 nombres de sus discípulos se va a ganar la gorra. Y todos se pasaron de una emoción bien padre a no sé, o sea, ¿por qué? Porque a veces tenemos un encuentro con una tradición, con una religión, tenemos un encuentro con un sistema, con una organización, pero no hemos tenido un encuentro genuino con Cristo. ¿Y a qué voy con todo esto? Para ser un auténtico discípulo, un discípulo verdadero, no solamente tengo que contemplar a Cristo, tengo que prestar atención a los detalles de Cristo. ¿Quiénes fueron sus amigos? ¿Con qué personas se rodeaba? ¿Cuáles son las cosas que le agradan a Cristo? ¿Cuáles son las cosas que le desagradan a Cristo? ¿Cuántos nombres conozco de Cristo? Quiero que mi adoración produzca diversidad. No solamente se trata de adorar al Cordero, ¿no? Yo puedo adorar hablando del Cordero, de su nobleza, de cómo se le pegó la lengua a su paladar, porque el Cordero es el único animal que cuando lo matas no hace ruido, no se queja. Por eso la Biblia enseña que Cristo es el Cordero inmolado, el que murió en la cruz, pero también puedo yo cantar y adorar con aquello que me he encontrado sobre el Cordero, sobre Cristo como el Cordero. Pero también podemos ver que llamémoslo así, también hay cualidades de Cristo como un león, ¿no? La Biblia enseña que Él es el león de la tribu de Judá. ¿Qué características tiene el león, ¿no? Pero también podemos observar que Cristo, lo que dice Hebreos, el autor de Hebreos menciona o hace entender que el Antiguo Testamento es sombra de lo que hoy ya tenemos en Cristo. O sea que toda la palabra, los 66 libros, escrita por más de 40 autores a lo largo de más de 1600 años, toda la escritura nos está hablando de Cristo. El ejemplo, ¿no? Cuando Adán y Eva pecaron, ¿los cubrieron con piel de qué?
de animal, ¿no? Ahí está Cristo. Ahí está Cristo profetizado desde el primer pecado, desde la primera rebelión, desde la primera alta traición. Ahí está Cristo. Este animal murió porque la paga del pecado es muerte, y como símbolo fueron cubiertos con piel de animal, pero ya profetizaba que iba a haber un cordero inmolado, que su sacrificio una vez y para siempre iba a quitar todo el pecado de la humanidad. Cristo también lo podemos ver en el maná del cielo. Cristo lo podemos ver en el torbellino de fuego. Cristo es la roca que golpeó Moisés. Cristo está en toda la Escritura. Y en este principio que estamos viendo, imagínate que nosotros podamos cantar, adorar de cada detalle de Cristo, de cada detalle de su Escritura, de cada detalle de lo que el Señor nos enseña por medio de su Escritura. Ser un adorador verdadero tiene que ver con cuánto yo me he encontrado con la persona de Cristo en la diversidad de sus cualidades, en tantos nombres que tiene Cristo. ¿Cuántos nombres tiene Cristo? ¿Cuántos nombres tiene Dios? Shaddai, Adonai, Elohim, Yahweh, ¿no? Aquí hay un buen. ¿Cuántos nombres tiene Cristo? Bueno, pues Yeshua, bueno, también Emmanuel, ¿no? La Escritura dice que Emmanuel, Dios con nosotros. También dice que es príncipe de paz. El ángel de Dios. ¿Cómo? El ángel de Dios. El ángel de Jehová, muy bien, sí, claro. Hay muchos nombres, sobre todo nombre, uno de estos es el Verbo de Dios. Él en Apocalipsis se presenta como el Verbo de Dios. Entonces, ¿te imaginas cuántas canciones pudiéramos sacar tan solo con contemplarlo a Cristo? Una canción del Cordero, una canción de León, una canción de Manuel, una canción del Príncipe de Paz, una canción de fiel y verdadero, porque Él es fiel y verdadero. O sea, que a medida que contemplamos a Cristo, la misma medida que se produce adoración genuina. Alguien que no contempla a Cristo siempre va a hacer vanas repeticiones. Y eso suena feo, ¿verdad? Porque la adoración nace cuando se acaban los covers. Cuando se acaban los covers, cuando se acaban lo que hermoso Dios le dio a alguien más, que no es malo. A mí me encanta cantar canciones hermosas que están llenas de la palabra, pero la adoración genuina de manera personal, uno con Dios, sin involucrar a nadie más, uno con Dios, la adoración genuina inicia cuando se acaban los covers. Una vez que te acabas tus canciones que nos sabemos de memoria y empieza a brotar de nuestro propio pozo de intimidad. ¿Cuánto conozco al Señor? ¿Cuánto yo le puedo cantar de su belleza? ¿Cuánto yo conozco al Señor? ¿Cuánto yo puedo ser creativo y adorar sobre sus ojos como llama de fuego? Adorar de su carácter, porque en Cristo encontramos al amo perfecto, al Señor de señores perfecto, pero también encontramos al siervo perfecto. También encontramos a aquel que vino a lo más vil y menospreciado a reflejarnos la humildad perfecta. En Cristo encontramos la perfección. ¡Wow! En Cristo encontramos al amo perfecto, al ser más glorioso, perfecto que ha habido y que habrá en esta tierra, pero también al más humilde. El Señor perfecto, pero el siervo perfecto. El hombre más glorioso, pero a la vez el más humilde. En Cristo encontramos una plenitud hermosa. Cristo es Dios, Jesús es Dios, 100% hombre, 100% Dios. Debemos tomar como suma importancia el contemplar la belleza de Cristo en toda la Escritura, todo lo que nos habla el Señor por medio de su Escritura. No puedo ser un verdadero discípulo si no me detengo a contemplarlo. Regresando al punto de que les hablé de las gorras, pues nadie me pudo decir los 12 nombres de los discípulos, ¿no? Yo me acuerdo que había una canción que, como el de las tablitas, ¿no? De uno por uno, uno por uno, etcétera, ¿no? Pero había una canción similar con los nombres de Jesús.
Pedro, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Juan, Tadeo, Felipe, Tomás, Simón el celote, Judas Iscariote, Andrés, Santiago y Bartolomé. Entonces, así como, pero ¿por qué me aprendí el nombre de sus discípulos? No fue tampoco para presumir, no, porque una vez me contaron una historia que no sé si es real, pero cuando me la contaron fue bien alarmante. Se las voy a contar y parafrasear, ¿no? Ya si me equivoco ahí me corrigen en los comentarios, pero no es la historia, es la reflexión, ¿ok? Es la reflexión de esta historia. Había un pastor que quiso viajar a Estados Unidos y este pastor pasó por los filtros. Ya ves que en el aeropuerto hay filtros y más con esto de las fronteras, etcétera, y normalmente, y normalmente te hacen preguntas, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer aquí en mi país? Y pues como sabemos, Estados Unidos es un país de fe cristiana. Y el pastor dice, no, pues es que me invitaron a predicar, voy a ir a predicar, voy a ir a compartir el evangelio. Ah, ¿usted es pastor? Sí, soy pastor. Ah, muy bien, pues dígame los 12 nombres de los discípulos, porque si usted es cristiano, debe conocer con las personas que Cristo estuvo. ¿Y qué creen? No se sabía los nombres de sus discípulos. Entonces, tampoco es una pregunta de instituto. O sea, si no te lo sabes tampoco significa que seas falso, pero significa que aún hay mucho que aprender. Significa que aún tengo más que descubrir de Cristo. Cada decisión que Cristo tomó es de suma importancia. Antes de que Cristo escogiera a sus 12 discípulos, dice la Biblia que se subió a un monte a orar toda la noche. ¿Y cuántas horas tiene la noche? No sé. ¿Y cuántos discípulos eran? No sé. Quiere decir que prácticamente oró 1 hora por cada discípulo. Cada persona que él de parte del Señor, porque dice la Biblia que él no hacía nada por su propia cuenta, sino siempre le consultaba a Dios para tomar sus decisiones. Quiere decir que él mínimo invirtió 1 hora para escoger a sus discípulos. Entonces, ¿será importante qué personas escogió para ser sus discípulos? Porque nos quería hablar algo a Cristo a través de esas decisiones, nos quería hablar algo a nosotros. ¿Ven cómo es bien importante contemplar al Señor? Contemplar a Cristo. Y esto tiene que ver con adoración, absolutamente todo. Todo tiene que ver con adoración. Porque a medida que yo conozca a Cristo, más puedo cantar de Él. ¿Se han enamorado alguna vez? ¿A poco no cuando estás bueno, aquí en México decimos la morrilla, ¿no? Estamos con la morrilla, preparas una mesa, florecitas, te vistes bien, te echas perfumito y estás, ay, hermosa, tus ojos tan preciosos, ay, empiezas ahí, ay, qué bonita estás, ¿no? Ahí hay muchas canciones, pero ¿qué cantamos? Pues su belleza, su hermosura. Porque prestamos, ¿qué nos enamoró de esa persona? Puede ser su carácter. Cuando hablamos de la belleza de Cristo, no tiene que ver solamente con una belleza externa, ¿no? Que dice la Biblia que se veía tan mal Cristo que en ese momento en la que dio su vida, que la gente apartaba el rostro de Él, ¿no? O sea, no estamos hablando de una belleza externa. Estamos hablando de una belleza interna. ¿Cómo puedo producir adoración? También viendo el carácter del Señor. También prestando atención a su humildad, prestando atención en cómo perdonó a la mujer, ¿no? A la mujer samaritana, cómo perdonó a la mujer inicua, ¿no? La que vivía en adulterio. Cómo él abrazaba al leproso, cómo Cristo le llamó amigo a Judas. ¿Cómo Cristo perdonó la traición de Pedro? ¿Puedo hacer canciones de eso? Claro que sí. Y el hacer canciones, no estoy diciendo hacer canciones para producir, no solamente, porque no es malo tampoco. Estoy hablando para cantarle a mi Señor. ¡Wow! ¡Qué hermoso tu carácter, Cristo! ¿Cómo pudiste perdonar a Pedro que te negó? Y amarlo tanto. Cuando miro cómo tú perdonaste a Pedro, puedo ver que yo era ese Pedro que tú has perdonado. Y empieza a nacer poesía, empieza a nacer un cántico que brota de nuestro interior a través de la contemplación, a través de mirar esos detalles tan lindos.
Y no solamente aplica en la adoración, hasta en las predicaciones. ¿Cómo brota las predicaciones? Pues al contemplar la belleza del Señor, lo que Dios te habla por medio de su Escritura. ¿Sí? Es como si Jesús anunciara que solo el que permanece con sus ojos y oídos en Él podrá caminar como un verdadero discípulo. Y esto es un llamado, estamos llamados a contemplar a Cristo. Es un desafío importante. Primera de Juan 2:6 dice: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Bueno, lo de las gorras, ¿se acuerdan, no? Lo de las gorras, lo que hicimos con estos chavos, porque ya no contestaron las respuestas, les dije, vamos a hacer algo, van a hacer todo lo que yo haga, todo lo que yo haga. Entonces vino una chava valiente y un chico, y les dije, tienen que hacer absolutamente todo. Si no hacen lo que yo hago, reprobaron. O sea, no dieron el ancho. Y agarré y me eché a correr por todo el auditorio. Me eché a correr y se sacaron de onda todos se sacaron, ¿no? ¿Qué le pasa? ¿No? Me subí a las bancas. O sea, hicimos ahí algo, ¿no? Que como pasé, despeiné a uno. Parecía todo chistoso y de risa. Llegué todo cansado porque ya pegan los 30, ¿no? Ya llegué cansado y ya no es como antes. Pero el resumen es, y aún cuando yo seguía predicando, yo hacía como que esto, ¿no? Ellos tenían el reto de hacer exactamente lo que yo hacía. Bueno, no puedo hacer lo que Cristo hace si no presto atención, si no observo. Porque cuando yo desvíe la mirada de Cristo, puedo hacer algo, o interpretar algo, o tomar decisiones en base a mi propio entendimiento. Y posiblemente caigamos en el error de hacer cosas que Cristo no está haciendo. La contemplación es tan importante que si no, apenas Dios me recordó, justamente hoy esto que estamos hablando, lo hablábamos hace unas horas en una reunión de mujeres que mi mamá está discipulando, y les hablaba de la maternidad, ¿no? En Dios. Digo, pues cosas que nada que ver conmigo, ¿no? Pero que uno luego da. Y Dios me dijo, es como si me dijera Dios, observa a María. Y María, hubo un momento donde no vio al niño y se le perdió. Hubo un momento donde Cristo, María no sé qué estaba haciendo, pero hubo un momento donde dejó de mirar a Cristo y se le extravió por unos días. Ya después vemos que María pues Jesús estaba en la sinagoga asombrando a los maestros de la ley, pero a lo que voy es que importante es entender el no desviar la mirada de Cristo, porque en cualquier momento el no verlo puede causar, no que Él se extravíe, sino que nosotros nos extraviemos por descuidar en qué momento dejamos de ver a Cristo. ¿Sí se entendió? Sí. El momento en el que nosotros desviemos la mirada de Cristo es el momento en que quizás nosotros podamos caer en muchas cosas en base a nuestro propio entendimiento, nuestra propia prudencia o nuestra propia forma de ver las cosas. No alcanza con reconocer quién es Él. Todos lo reconocen. ¿Es difícil reconocer quién es Cristo? No es difícil. Los demonios creen y tiemblan. Los demonios reconocen su autoridad. Cuando vino el endemoniado gadareno, ¡ay! ¿Por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo, no? Empezaban porque los demonios reconocen quién es Él. Pero no significa que con que los reconozcan seamos verdaderos. ¿Me entienden? Porque los demonios creen y tiemblan, pero ¿son discípulos de Jesús? No son discípulos de Jesús. No basta con reconocer quién es Él. Si queremos ser sus discípulos, necesitamos responder al llamado de contemplarlo continuamente, en todo momento. Nuestra vida como discípulos no se debe reducir únicamente al comportamiento, porque me gusta mucho lo que
mi pastor en algún momento nos enseñó del cristianés, o sea, aprendemos cristianés. Llegamos a la iglesia, en mi caso Dios me rescata de las drogas, alcohol y vicios y fiestas, de lo más vil y menospreciado. Y cambiamos una droga por otra, dejo el alcohol, dejo la marihuana, pero ahora soy adicto a la religión. Ahora soy adicto a este sistema, ¿no? A estos sistemas. Pero Dios no solamente nos está llamando a modificar nuestro comportamiento, porque es posible vivir una vida disciplinada y adoptar comportamientos morales sin contemplar a Dios ni conocerlo. Se puede adoptar modismos, tradiciones. En algún momento me pasó que estaba un pastor estaba predicando, enseñando y tocó un tema delicado, ¿no? Habló de cosas que no le agradan a Dios, ¿no? No sé si decirlo. Bueno, habló de un tema, ¿no? De un tema delicado que no le agrada a Dios. Y una persona, por no poner atención, dijo, amén, amén. Y todos así, ¿qué te pasa, brother? O sea, ¿no estás viendo qué está hablando y tú dices amén? Porque a veces nos comportamos, aprendemos el cristianés, aprendemos el lenguaje, aprendemos el comportamiento. ¿Tiene que ver con adoración? Claro que sí, porque también se puede fingir adorar. Aprendo a sacar una canción, aprendo a hacer esto, aprendo el solo, aprendo a cantar, aprendo esto, y nos comportamos, pero Dios no solamente nos manda a comportarnos, estamos llamados a ser como Jesús, no solamente actuar como Él. No solamente hacer, sino ser. Este libro que Toma tu lugar, de Marcos Brunet, de Ser para Ser, está increíble, precioso. Y es una verdad. No solamente se trata de hacer cosas, no solamente se trata de servir, no solamente se trata de predicar, no solamente se trata de cantar o tocar. Es importante que cada uno de nosotros que estamos en el servicio de la casa de Dios o en cualquier otro servicio, sea carcelario, sea de hospitales, sea de dar comida a los pobres, sea de casas de rescate, sea de compartir el evangelio, del altar público, de lo que sea, es importante entender que no solamente se trata de hacer, se trata de ser un verdadero adorador, ser un verdadero discípulo del Señor. Hay una frase que la vuelvo a repetir, que esta frase está como fuerte, que se resume en esto: si después de una noche worship, ¿no? Porque hoy en día ya es el worship, una noche worship, una noche de adoración, si después aquí hacemos, eventos de X o Y, llámese un congreso, llámese un evento, lo que sea, si después de eso salgo de ahí y sigo tratando mal a mi prójimo, ¿fui a contemplar a Cristo o fui a un karaoke cristiano? Porque aprendemos el comportamiento, aprendemos el cristianés, por así decirlo. Pero no se trata de comportarnos, se trata de ser también. Claro, el comportamiento es importante, claro, pero se trata de que Cristo traspase nuestro ser. En este tema de la contemplación, se da mucho que en grupos de alabanza, pues se da la envidia, se dan las peleas, se dan las competencias, que es algo que... ¿Por qué? ¿Por qué pasa? Pues por no mirar a Cristo, bien sencillo. Cuando nos subimos a tocar, o llámese en un área de multimedia, llámese en un área hasta del quehacer, ¿no? O sea, de producción, de audio, hasta en del trabajo, donde quieras, tu negocio, o sea, el tema es lo mismo. Cristo debe ser el centro de todo. ¿Por qué? Una pregunta que le hacía el Señor: ¿por qué muchas veces cuando toco con ciertas personas fluye mejor que con otras? Creo que es una pregunta importante. ¿Por qué muchas veces con algunas personas fluye de una manera y con otras con otras? La respuesta es por la contemplación. Porque a veces nos subimos a ministrar mirando al hombre. Es como si yo tuviera un tema contigo, un área no resuelta, y me subo a tocar contigo. ¿Tú crees que vamos a fluir?
¿Tú crees que No. Cristo es el centro? ¿Tú crees que va a pasar algo? Sí pasa algo porque Cristo respalda su palabra. Cristo es bueno, misericordioso y Él es un amor de persona. Cristo respalda porque ama a su gente y porque prometió por su palabra que iba a cumplir lo que Él escribió. Pero No va a ser lo mismo. no va a ser lo mismo. ¿Y qué pasaría si juntos, como equipo, ejemplo, ¿no? Tomamos la Santa Cena y antes de tomarla, pues hablamos, oye, tengo esto contra ti, tú contra mí, vamos a sanar y nos metemos a adorar, pero empezando, en este punto, empezando a mirar a Cristo. El efecto va a ser poderoso, porque Cristo está, porque desarrollamos la capacidad de mirar a Cristo hasta en mi prójimo. Y de aquí nace esta frase que es muy poderosa y que me gusta mucho. Una frase que nos va a ayudar. Si tú ya llevas tiempo o estás iniciando en el servicio de tu iglesia o si estás empezando, yo te voy a decir una frase que es verdad. Mirar al hombre causa resentimiento y desilusión. Contemplación. Mirar al hombre causa resentimiento y desilusión. Pero mirar a Cristo causa satisfacción y deleite. Si yo cuando ministro miro a Cristo va a ser un deleite. Aunque no me toque cantar y tocar va a ser un deleite. Aunque me toque predicar va a ser un deleite. Si no me toca predicar va a ser un deleite. ¿Por qué? Porque no vine a la reunión para ver al hombre o para ver qué me ofrece Cristo. No vine a las reuniones porque lo amo, porque tengo un deseo ardiente de ver su persona. Cada que nosotros decidimos ver a Cristo, sin lugar a dudas se produce deleite en todo lo que hagamos. Sea servir una mesa, sea lavar un baño, sea lavar un traste, sea cantar, sea predicar, sea ministrar, lo que quieras, mover un cable, bajarle el volumen, subirle el volumen, poner letras, quitar letras, poner presentación, todo lo que hagamos, si lo hacemos con el enfoque correcto, va a ser un deleite. Pero si yo pienso que estoy lavando un plato, si yo pienso que estoy sirviendo para servirle al hombre, estoy equivocado. Y esto es algo importante, porque a veces dentro de los grupos de alabanza miramos, mira, toca mejor que yo, o mira, no le sabe, mira, mira esto. Y en vez, pasa mucho entre músicos, que en vez de adorar se quedan viendo al músico a ver a qué hora se equivoca, está. Mira, no le salió el solo. Mira. Y a veces es algo tonto, una tontería, porque más nosotros como adoradores debemos ser los primeros que aprendamos a conectar a Cristo, conectar con Cristo. No me interesa quién esté tocando, yo vine a verlo a Él. Porque a veces caemos en el error de la vanidad, de la competencia, de la envidia. Y solo basta un segundo para dejar de mirar a Cristo y producir algo que no creo que a Cristo le agrade. Él escucha nuestro corazón, Él mira nuestro corazón. Pero ¿cuál es la motivante por la cual estamos ministrando al Señor? ¿Para que nos vean? ¿Para impresionar? ¿Para que vean qué padre toco, qué padre canto? Estamos ministrando porque le amamos a Él. Y nuestro público es uno, es Cristo. Dios no nos mandó a impresionar, Dios nos mandó a permanecer como verdaderos discípulos. Si permanecen en mi palabra, van a ser verdaderos discípulos. No nos mandó a impresionar. No le servimos al ojo, le servimos a Cristo. Nuestra mirada debe estar en el autor y consumador de la fe, de la esperanza. El tema de la contemplación es sumamente importante. Y lo estoy tratando de hablar como para que sea digerible para todos, pero tiene mucho que ver con adoración. Espero que se pueda entender que tiene que ver mucho con adoración. Bueno, pues cierro con esto último que el Señor me hablaba. Hay un restaurante aquí en México que es muy popular por el pozole y por su servicio, que es un gran lugar, o sea, creo que entiendes, es un magnífico lugar, comida excelente. Si eres de otro país tienes que ir ahí, ya luego me mandas mensaje y te decimos qué es, ¿no? Pero es un magnífico lugar con un servicio excelente. Fuimos
a llevar una invitada que venía de España, y como era de España, pues comida mexicana. Y en ese lugar es como si el Señor me hubiera puesto el sentir de observa, mira, mira. Y los servidores eran pero rápidos. O sea, el pozole no se tardó ni 5 minutos y ya estaba bien caliente, bien rico y bien delicioso. A lo que voy es que el Señor, estoy diciendo siento, no que me dijo, siento de parte del Señor que me hace una pregunta. Me dice, ¿quién de los servidores, es decir, de los meseros, te miró a los ojos? Y le dije, no, pues ninguno. Y vuelvo a sentir como si el Señor dijera, así muchas veces es mi iglesia. Sirve excelente, hace las cosas tan bien, pero no se detienen para mirarme a los ojos. Y hablando de que te conviertes en aquello que contemplas, el fuego en la tierra, en la naturaleza, ¿qué pasaría si yo quemo el iPad o esta funda de plástico? Que agarro un encendedor y lo empiezo a quemar, ¿qué pasaría? Se derrite, ¿no? Se cambia. El fuego tiene el poder para cambiar la genética de las cosas. La materia la cambia, ¿ok? Bueno, en Apocalipsis menciona la Escritura que Cristo tiene ojos como de llama de fuego. Pregunta, si en lo natural el fuego cambia la genética, ¿qué no hará? ¿Qué efecto no tendrá mirar a los ojos a Cristo, mirar sus ojos como llama de fuego? Que ese fuego nos traspasa. Hay una parte en Jeremías que menciona, en una parte que Jeremías, yo no sé si te identifiques con esto, pero Jeremías quería agarrar el llamado y aventarlo por allá. ¿Por qué? Porque cada que Jeremías hablaba había escarnio, cada que Jeremías hacía algo había persecución, cada que Jeremías era utilizado por Dios le causaba conflicto porque la gente lo empezaba a odiar. Y Jeremías dijo, Señor, ya no puedo. Y cuando Jeremías se quiso rendir, dijo, pero había un fuego metido en mis huesos que quise resistir y no pude. Era más fuerte que yo. Yo creo que Jeremías contempló tanto la presencia del Señor, contempló tanto a Dios, contempló tanto a Cristo, que ese fuego se le metió hasta los huesos. ¡Qué impresionante! Y con esto nace una última pregunta y con esto vamos a ir cerrando. A ver, pregunta. Si una persona no te mira a los ojos, ¿por qué es? Incomodidad. Porque tiene algo oculto, ¿no? A lo mejor hay algo no resuelto, tiene algo contra ti, sabe que está haciendo algo mal. Una persona que no te ve a los ojos es porque sabe que tiene algo no resuelto. En otras palabras, suena feo, pero la persona que no te ve a los ojos es un hipócrita. La persona que no es capaz de sostener la mirada y mirarte a los ojos es porque algo oculta. ¿Sí lo entendemos? Sí. Bueno, en otras palabras, la persona que le adora, que le canta, pero que no le ve a los ojos, puede caer en el peligro de ser un hipócrita. Que le sirve, que hace, porque nos volvemos a veces expertos en hacer, pero se trata de sentarnos y mirarlo a los ojos. Y al mirarlos a los ojos, a mirar a Cristo a los ojos, ese fuego como de llama nos va a transformar. ¡Wow! Y esto es algo personal, no es algo pero es algo que me imaginé, de esos como otra vez sentires, ¿no? De parte de Dios. No estoy diciendo que Dios me dijo, sino lo siento. En el día en que Cristo nos pida cuentas y lo tengamos enfrente de nosotros, van a haber dos tipos de personas. Aquellas que no van a ser capaces de mirar a Cristo y van a estar con la mirada a todos lados menos a sus ojos, porque saben que había algo oculto, porque saben que hay algo no resuelto. Y en tu nombre echamos fuera demonios, resucitamos muertos, hicimos tal. Y Jesús, ¿qué dice en su palabra? Aléjate de mí, hacedor de maldad. ¿Nunca qué?
te conocí. Pero va a haber otro tipo de personas que van a poder mirar a los ojos a Cristo, no con unos ojos de retarlo, no con unos ojos de amor y de esperanza de por fin te veo en persona. Y Cristo les va a decir, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. El anhelo de toda persona que ama genuinamente al Señor y que le adora, anhela estas palabras. Señor, no somos perfectos, estamos llenos de cosas no resueltas y que lejos de ser como tú, pero heme aquí. Quiero ser capaz de mirarte a los ojos. Cada que cante, cada que adore, cada que te sirva, quiero agradarte y que tú te agrades de mí. Dios no nos va a pedir cuentas de cuántos likes tuvimos en Instagram, Dios no nos va a pedir cuentas de cuántas veces tuvimos altar público, Dios no nos va a pedir cuentas de cuántos podcasts sacamos, ¿no? Estas son herramientas para edificación, pero no nos va a pedir cuentas de esto. Nos va a pedir cuentas de cuánto fuimos fiel en esos detalles, en lo poco. Entonces, como adoradores, como servidores, como hijos de Dios, debemos ser auténticos y verdaderos, mirando y contemplando al Cordero, mirando a los ojos y contemplar su belleza. Cierro, este es el cierre ya. El último versículo. Y con esto nos vamos. Salmos 27, versículo 4 en adelante. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Todos los días de nuestra vida, ese es el anhelo. Muchas gracias y que Dios les bendiga.